Mi vida parecía un cuento de hadas, de esos que toda mujer sueña. Carlos era el marido perfecto, atento, cariñoso y dedicado. Nuestro matrimonio era admirado por todos en la ciudad. Me enorgullecía de haber construido una familia tan hermosa, a su lado. Pero el destino es irónico, ¿no? Una nueva compañera de trabajo de él, Laura, comenzó a aparecer en nuestras reuniones familiares. Al principio, no le di importancia. Hoy, me río de mi ingenuidad. Pequeños detalles empezaron a cambiar en su comportamiento. Mi intuición gritaba que algo estaba mal, pero intentaba ignorarlo. ¡Qué tonta fui! En la tranquilidad de una noche, común, mi mundo se desmoronó. Revisar el celular de Carlos debería ser algo banal, pero se convirtió en el momento que destruiría nuestra aparente perfección. Los mensajes codificados con Laura eran como cuchillos invisibles cortando mi dignidad. Una alerta anónima confirmó lo impensable. Un encuentro secreto entre ellos. Mi corazón, antes lleno de amor, ahora rebosaba un líquido amargo llamado traición. Cada palabra en los mensajes era un golpe, cada emoji un sarcasmo cruel. La ingenuidad dio paso a la rabia, el llanto a la determinación. No sería más víctima. Sería la arquitecta de mi propia reconstrucción. El dolor inicial explotó dentro de mí como una bomba silenciosa. Primero, fueron lágrimas temblorosas que descendían por mi rostro, casi sin creer lo que había descubierto. Como una actriz en un cruel drama, me vi interpretando el papel de esposa traicionada, sin entender cómo había llegado allí. Mi mente giraba en un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Es posible?, murmuraba para mí misma, revisitando cada momento de intimidad con Carlos. Los mensajes en el celular eran pruebas contundentes, pero mi corazón aún intentaba negar. ¿Cuántas veces inventamos historias para proteger nuestra fragilidad? Decidí que necesitaba investigar. No iba a ser una víctima pasiva, aceptando todo en silencio como hacían mis abuelas. Mi generación aprendió a reaccionar. Comencé a monitorear discretamente los movimientos de Carlos, anotando horarios, observando sus mentiras descaradas. Cada detalle era una pieza en el rompecabezas de la traición. La rabia comenzó a reemplazar la tristeza. Irónicamente, aquel dolor me hacía más fuerte con cada segundo. Me reí para mí misma pensando, él pensó que me destruiría, pero me está construyendo. Las lágrimas se secaron, dando paso a una determinación fría y quirúrgica. Mis amigos intentaban calmarme, pero ya no necesitaba consuelo. Quería pruebas, verdades desnudas y crudas. Carlos pensaba que me manipularía con sus disculpas vacías, pero estaba equivocado. Cada uno de mis pasos sería calculado. Cada movimiento sería una sentencia contra su hipocresía. La traición no me definiría. Sería solo un capítulo, no mi historia completa. Transformaría aquel dolor en combustible para mi reconstrucción. Laura y Carlos podían pensar que me destruirían, pero estaban creando una versión de mí mucho más fuerte y valiente. Mi investigación sería meticulosa, no por venganza, sino por autopreservación. Necesitaba entender cada detalle para cicatrizar mis propias heridas. Ninguna lágrima más sería derramada por alguien que no merecía ni una de mis miradas. El mundo descubriría que no se define a una mujer por la traición de un hombre. Sería mi propia historia, mi propia salvación. Carlos acababa de despertar un huracán que ni él podría contener. La investigación secreta tomó forma con la precisión de un detective profesional. Comencé a mapear cada movimiento de Carlos, transformando nuestro departamento en un centro de operaciones. Hojas de cálculo, anotaciones, horarios de trabajo, todo se convirtió en evidencia potencial. Las horas que antes dedicaba al amor, ahora se dedicaban a desenredar su tela de mentiras. Mi aislamiento crecía silenciosamente. Amigos y familia me miraban con una mezcla de preocupación y pena, pero no quería compasión, quería verdad. Cada llamada de Carlos, cada mensaje, cada salida repentina, era analizada con un rigor quirúrgico que ni yo misma imaginaba ser capaz. La soledad me abrazaba, pero ya no más como víctima. Era una soledad estratégica, de quien está preparando su gran regreso. Me di cuenta de que mi dolor podría transformarse en poder. Carlos pensaba que me conocía completamente, pero estaba a punto de descubrir una versión de mí que ni yo misma conocía. Mis investigaciones revelaban capas de mentiras tan elaboradas que rozaban lo cómico. ¿Cómo lograba mantener tantas historias paralelas? La hipocresía tenía dirección, nombre y apellido. Laura, su cómplice en esta farsa, parecía tan involucrada como él en la construcción de este teatro patético. Comencé a registrar cada detalle, no por venganza,
sino por autopreservación. Necesitaba entender cómo llegamos allí, donde las señales de falta de respeto fueron sutilmente plantadas e ignoradas. Mi investigación era más que una búsqueda de pruebas. Era una arqueología emocional, excavando verdades enterradas. Los días se transformaban en una guerra silenciosa. Externamente, mantenía la apariencia de normalidad. Internamente, era una estratega preparando su ataque final. Carlos no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su vida perfecta. A cada descubrimiento, mi determinación crecía. No sería más aquella mujer sumisa, esperando migajas de amor y respeto. Sería la arquitecta de mi propia reconstrucción. La traición, que debía destruirme, me estaba transformando en alguien incomparablemente más fuerte. Mi corazón, antes roto, ahora pulsaba con una energía renovada. El dolor se convertía en combustible, el llanto en estrategia. Carlos y Laura pensaban que me destruirían, pero estaban, en realidad, preparando el terreno para mi renacimiento más poderoso. La investigación continuaba, y yo, finalmente, estaba en control. Decidí que no podría retrasar más lo inevitable. El momento de enfrentar a Carlos había llegado. Nuestra cena parecía una tragedia teatral, con diálogos llenos de tensión y falsas cortesías. Elegí un restaurante neutral, lejos de nuestros amigos y familiares. Quería privacidad para desmontar, pieza por pieza, el teatro de mentiras que habíamos construido. Carlos llegó puntualmente, su sonrisa ensayada tratando de disimular el nerviosismo. «Necesitamos hablar», dije con la voz más controlada que pude. Mi tono era gélido, calculado. Cada palabra sería una puñalada precisa en la burbuja de hipocresía que nos envolvía. Él intentó iniciar una conversación amena sobre el trabajo, como si nada hubiera pasado. Lo interrumpí. «Basta de fingimientos, Carlos. Sé sobre ti y Laura». Su rostro se transformó. La sonrisa se congeló. Los ojos se bajaron. Ya no era el hombre seguro que conocía. Era solo un hombre pequeño, atrapado en su propia mentira. «No es lo que piensas», empezó. Clásico argumento de quien fue atrapado. Mi sarcasmo interno rió. ¿Cuántas veces las mujeres escucharon esa frase? Expliqué las pruebas, mensajes, horarios sospechosos, encuentros programados. Cada evidencia era una capa de verdad que lo destruía. Carlos intentaba defenderse, pero sus justificaciones sonaban como disculpas infantiles. «Estábamos pasando por un momento difícil», alegó, como si la traición fuera una solución para problemas conyugales. La hipocresía me dejaba simultáneamente, furiosa y aburrida. Me di cuenta de que ya no lo amaba. No sentía rabia, ni dolor. Sentía una claridad quirúrgica sobre quién realmente era. Un hombre pequeño, incapaz de afrontar sus propios límites. «Se acabó», dije secamente. «No vine aquí para perdonar, vine para cerrar». Carlos intentó tomar mi mano. Retrocedí. Mi cuerpo, mi elección. Ningún toque suyo me pertenecía más. La conversación terminó no con dramas, sino con una sentencia directa. Nuestra historia había llegado a su fin. No fueron lágrimas, sino dignidad. Salí del restaurante sintiéndome ligera. Ya no era la María de antes. Era alguien renacida, fuerte, independiente. La traición no me definiría. Sería solo un capítulo cerrado. Mi vida comenzaría de nuevo, sola, pero completa. El mundo se desmoronó, pero no de una vez. Fue como un terremoto emocional, donde cada temblor revelaba nuevas verdades sobre mi matrimonio. Las revelaciones que descubrí no eran solo mensajes o fotos, eran partes de una vida construida sobre mentiras. Carlos pensaba ser tan astuto, pero cada detalle que encontraba lo transformaba en un personaje patético de su propia farsa. Laura, su cómplice en esta traición, no era más que otro instrumento en su mediocre teatro de infidelidad. Mis investigaciones adquirieron precisión quirúrgica, hojas de cálculo, anotaciones, horarios. Todo se convirtió en evidencia. El departamento, que antes era nuestro santuario de amor, se había transformado en mi central de inteligencia. Cada movimiento de él era mapeado, cada llamada analizada con un rigor que ni yo imaginaba ser capaz. El dolor inicial se dio lugar a una rabia fría y calculada. No quería venganza, quería verdad. Cada mentira descubierta era como pelar una cebolla podrida. Cada capa revelaba algo más repugnante. ¿Cómo lograba mantener tantas historias paralelas? La hipocresía tenía nombre, dirección y una cara muy bien maquillada. Me di cuenta de que mi soledad ya no era de víctima, sino de estratega.
Amigos y familia me miraban con pena, pero no quería compasión, quería reconstrucción. Carlos. Pensaba que me conocía completamente, pero estaba a punto de descubrir una versión de mí que ni yo misma conocía. Los días se transformaron en una guerra silenciosa. Externamente, normalidad. Internamente, una tormenta a punto de desatarse. Mi corazón, antes roto, ahora pulsaba con una energía renovada. La traición que debería haberme destruido me estaba transformando en alguien incomparablemente más fuerte. Me di cuenta de que no sería definida por la infidelidad de un hombre. Sería mi propia historia, mi propia salvación. Carlos había despertado un huracán que ni él podría contener. Cada evidencia, cada mentira, cada encuentro secreto, todo sería utilizado para mi reconstrucción. La investigación continuaba meticulosamente, no por venganza, sino por autopreservación. Necesitaba entender cada detalle para cicatrizar mis propias heridas. Ninguna lágrima más sería derramada por alguien que no merecía ni una sola mirada. Transformaría aquel dolor en combustible. A cada descubrimiento, mi determinación crecía. Ya no quería migajas de amor y respeto. Sería la arquitecta de mi propia reconstrucción. Carlos y Laura pensaban que me destruirían, pero estaban preparando el terreno para mi renacimiento más poderoso. La investigación continuaba, y yo finalmente estaba en control. Mi corazón latía acelerado cuando decidí que finalmente confrontaría a Carlos y Laura. No sería solo un encuentro, sino una sentencia definitiva sobre mi vida. Elegí un restaurante sofisticado de la ciudad, donde nuestra red social siempre nos veía como la pareja perfecta. La ironía de usar ese escenario para desmantelar nuestra farsa no podría ser más cruel. Llegué antes que ellos, eligiendo una mesa estratégica en la esquina. Mi apariencia era calculada, elegante, serena, pero con una determinación de acero escondida bajo mi vestido negro. Cada movimiento mío era preciso, cada respiro, controlado. Cuando los vi entrar, sentí una mezcla de rabia y desprecio. Carlos intentaba parecer natural, Laura con una sonrisa forzada. Pocos sabían que cada centímetro de sus mentiras ya estaba expuesto. Los saludé con una sonrisa que traducía exactamente mi estado. Ustedes no tienen idea de lo que viene. Qué bueno. ¿Qué vinieron?, dije, colocando una carpeta con impresiones de mensajes, fotos y pruebas de encuentros. La expresión en sus rostros cambió instantáneamente. Carlos se puso pálido. Laura se congeló. Comencé a hablar, cada palabra como un cuchillo afilado. ¿Ustedes pensaron que me engañarían? ¿Que yo sería solo otra esposa sumisa? La siento. Revelaciones vinieron como olas desmanteladoras. Detalles íntimos, encuentros secretos, mensajes comprometidos, todo expuesto sin hesitación. No eran acusaciones, eran sentencias. Mi voz no temblaba, mi mirada era quirúrgica. Carlos intentó interrumpir, balbuceando disculpas. No te atrevas, lo corté. Tu tiempo de manipularme se acabó. Laura, tratando de parecer víctima, comenzó una narrativa defensiva que murió antes de comenzar. El restaurante, antes un ambiente de charlas amenas, se transformó en el escenario de mi liberación. Cada palabra mía era un acto de empoderamiento. No estaba allí para perdonar, estaba allí para declarar mi independencia. Ustedes pensaron que me destruirían, dije, haciendo una pausa para que cada palabra resonara, pero están creando la versión más fuerte de mí. El silencio que siguió era ensordecedor. No necesitaba gritos. Mi claridad era más impactante que cualquier alarido. Terminé dejando claro que ese sería nuestro último encuentro. No quería discusiones, no quería negociaciones. Mi decisión estaba tomada. Me levanté, agité mi vestido y dije, mi vida comienza ahora. Salí sin mirar atrás, sintiendo cada paso como una declaración de libertad. La traición no sería mi final, sino solo un capítulo en una historia mucho más grande que yo misma. El enfrentamiento con Carlos fue devastador. Sus lágrimas de arrepentimiento parecían más ensayadas que sinceras. Cuando imploró perdón, sus palabras sonaban como un intento patético de manipulación. Perdóname, no significa nada, repetí para mí misma, sintiendo mi dignidad crecer. Con cada segundo, decidí que no sería más rehén de sus mentiras. La traición no sería mi destino, sino solo un capítulo que escribiría a mi manera. Miré en sus ojos y dije con frialdad que ni yo sabía que era capaz. Se acabó. Mi voz ya no temblaba. Cada palabra era un acto de liberación. Carlos intentó argumentar, justificar sus encuentros con Laura,
pero sus disculpas caían en el vacío. Me di cuenta de que su súplica no era de amor, sino de miedo a perder el control que siempre tuvo sobre mí. Decidir alejarme no fue dramático, fue estratégico. No sería una esposa derrotada, sino una mujer que elige su propia paz. Organicé mis cosas con una calma quirúrgica, cada objeto representando un trozo de mi reconstrucción. Cuando salí, no miré atrás. Mis pasos eran firmes, mi mirada decidida. El dolor de la traición se transformaría en combustible para mi nueva jornada. Carlos había despertado en mí una fuerza que ni él podría comprender. La vida me esperaba, libre de ataduras emocionales, lista para ser reescrita por mis propias manos. Meses después, la vida me mostró que el dolor puede ser una maestra despiadada, pero también una poderosa aliada en la reconstrucción personal. Aquella María frágil y rota dio paso a una mujer que rediseñaba su propia existencia con la precisión de un arquitecto y la fuerza de una guerrera. La terapia fue mi primer puerto seguro. En las sesiones semanales, desnudé capas de mí misma que estaban escondidas detrás de expectativas sociales y miedos silenciosos. Me di cuenta de que la traición de Carlos no era sobre mí, sino sobre las limitaciones que él tenía como ser humano. Cada lágrima que derramé se convirtió en combustible para mi transformación. El autocuidado pasó de ser un concepto vago a ser mi prioridad absoluta. Comencé a practicar yoga, a leer libros que antes dejaba de lado, a viajar sola. Cada pequeña conquista era una declaración de independencia. Mi cuerpo, antes rigidizado por el dolor, ahora danzaba con ligereza y determinación. Redescubrí amistades que habían sido relegadas durante mi matrimonio, mujeres increíbles que me acogieron sin juicios, que me mostraron que la verdadera conexión no tiene género ni estatus. Me enseñaron que la curación no es lineal, pero sí posible. El trabajo también se convirtió en mi aliado. Invertí en capacitaciones, busqué nuevos desafíos profesionales. Mi carrera, antes relegada, adquirió nuevos contornos. Cada proyecto concluido era una prueba de que mi identidad iba mucho más allá de ser esposa de alguien. Las interacciones con Carlos se limitaban ahora a conversaciones objetivas sobre temas prácticos. Ningún resentimiento, ninguna herida, solo el reconocimiento de que las personas cambian. Los caminos se separan y la vida sigue. La madurez me enseñó que perdonar no significa olvidar, sino liberar la energía para seguir adelante. Mi corazón, antes cerrado, comenzó a permitirse pequeñas aperturas, no para un nuevo romance inmediato, sino para la posibilidad de enamorarse. Un amor basado en respeto, complicidad y elección mutua. Me di cuenta de que la soledad no era un castigo, sino un estado temporal de reorganización. La ciudad que antes me parecía pequeña, ahora era un universo de posibilidades. Cada esquina, cada café, cada encuentro tenía el sabor de la libertad. Ya no estaba definida por el papel de esposa traicionada, sino por la mujer que elegí ser, resiliente, compasiva e infinitamente curiosa sobre mi propia trayectoria. La traición, que un día pareció ser mi final, se convirtió en solo un capítulo importante, pero no el libro completo, y estaba lista para escribir las siguientes páginas con la tinta de mi propio coraje. La traición de Carlos se transformó en mi mayor escuela. Descubrí que el dolor puede ser un regalo disfrazado. Cada lágrima derramada no me debilitó, sino que agudizó mi valentía. Me di cuenta de que mujeres como yo no son definidas por traiciones, sino por la fuerza de reconstruir, resignificar y renacer. Mi historia prueba que el amor propio supera cualquier traición.